Muy buenas y bienvenidos a un programa más de NAC Channel. Quisiera hablarles antes de entrar en materia con un nuevo vídeo dedicado a lo que nos apasiona, que es el mundo del misterio y lo paranormal. Quisiera, cómo no, antes de eso, decirles dos cosas. Primero, muchísimas gracias a los suscriptores. Estamos creciendo semana tras semana. Ya estamos en 87. Esto hace que NAC Channel se comprometa con todos ustedes cada vez más. Hemos decidido que a partir de ahora vamos a sacar un vídeo cada semana, a diferencia de cómo lo habíamos venido haciendo hasta ahora, que era un vídeo cada 15 días, alternándolo con el segundo canal, el nuevo segundo canal, que se llama NAC Channel Cosmos y que habla de temas del espacio. A partir de ahora, NAC Channel Cosmos solamente va a sacar un vídeo cada final de mes o principios del siguiente para hablar de las noticias más destacadas del mes que finaliza. Así pues, NAC Channel Barça, que es el tercer canal, va a seguir con su formato habitual, con las novedades que ya les hice saber en el mismo canal no hace mucho. Así pues, en cuanto al primer canal, como siempre les voy a instar a que sigan poniendo su like, a que sigan visualizando los vídeos y compartiéndolos por las redes sociales. Y por supuesto, les invito a que se suscriban para así seguir creciendo juntos con NAC Channel. Bien, vamos a hablar de 5 barcos fantasmas cuyas historias nos han sorprendido por lo extrañas que son. Pero eso lo van a ver ustedes a continuación. Empezaremos con la primera historia. El caso de Mari Celeste. En 1872, el Mari Celeste, un barco de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso, fue hallado navegando a toda vela por el Atlántico rumbo a Gibraltar. La comida estaba servida y los botes salvavidas estaban en su lugar, pero la tripulación había desaparecido inexplicablemente. La embarcación, que ya tenía fama de estar maldita, fue vendida al mercader neoyorquino James H. Winchester por $11.000 en 1869, para quien serviría como nave mercante hasta que en 1872 uno de los sucesos más extraños de la historia tuviese lugar. Bajo el mando del capitán Benjamin Briggs, el barco partiría el 5 de noviembre desde Nueva York con rumbo a Italia. En sus bodegas llevaba un preciado cargamento de barriles de alcohol industrial, mucho más valioso que el navío en sí. La tripulación constaba del capitán, 7 experimentados marineros y 2 pasajeras: Sara, la esposa del capitán, y Sofía Matilda, su pequeña hija de 2 años, ya que pasarían un tiempo en familia por Italia. La primera semana de diciembre de 1872, el mercante británico Dei Gratia avistó el barco con las velas extendidas. El capitán, tras observar el barco durante varias horas y no ver a nadie en cubierta, mandó a algunos de sus tripulantes a abordar la nave. El barco fue llevado a Gibraltar y usado durante 12 años o más, hasta que en un intento de fraude, la compañía aseguradora por su actual propietario fue cargado con exceso de peso y fue hundido. En el año 2001 fueron descubiertos sus restos en Haití, y 116 años después, aún se barajan teorías dispares sobre el misterio de la desaparición de toda la tripulación. Unos dicen que fueron piratas y otros, más imaginativos, que una misteriosa criatura marina podría haber sido el culpable. Y otros también piensan que podría haber sido un simple motín. El caso es que dudo que nunca sepamos lo que ocurrió en realidad a bordo del Mari Celeste. Segunda historia. La historia del holandés errante. El holandés errante y el relato del capitán que firmó un pacto con el diablo era bien conocida por los marineros de todo el mundo, antes que películas o dramas musicales lo elevaran a la inmortalidad, aunque sin duda han contribuido a mantenerla viva entre nosotros. La leyenda dice, y tiene su origen en el siglo XVII, que el capitán
Hendrik van den Derke, si lo he dicho bien, partió desde Ámsterdam en su barco para hacer fortuna en las Indias Orientales, la actual Indonesia. Pero llegado el cabo de Buena Esperanza, una descomunal tormenta golpeó duramente su galeón, destrozándole velas y cuadernas. Diezmados, y a pesar de las súplicas de su tripulación para refugiarse en un lugar seguro, desafió la voluntad de Dios dirigiéndose hacia el centro de la tormenta con el objetivo de cruzarla, con lo que hizo recaer sobre sí mismo y su buque la maldición de Dios por tan osado desdén, condenándolos hasta el día del juicio final a vagar por los mares convertidos en fantasmas. La visión de este barco era considerado augurio inexorable de mala suerte, y quienes tenían la infame fortuna de toparse con él estaban condenados a numerosos infortunios. De acuerdo con ciertas fuentes, el capitán holandés Bernard Fouke del siglo XVII sirvió de modelo para el comandante del buque fantasma. Fouke fue célebre por la extraña velocidad del crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. En algunas versiones holandesas del mito, el capitán recibe el nombre de Valkenburg. En la Segunda Guerra Mundial, el comandante en jefe de la flota alemana Karl Dönitz vio la nave espectral cerca del Canal de Suez. Luego se dijo que sus hombres preferían enfrentarse a toda la flota aliada antes de volver al barco fantasma, de volver a verlo, se podría decir así, ya que puso los pelos de punta a todos. Todo se encuentra en informes escritos. Y vamos por la tercera historia, el caso de Lady Lovibond y sus fantasmagóricas apariciones. El capitán de este barco era Simon Peel, y para celebrar su reciente matrimonio, decidió embarcarse en el Lady Lovibond con su esposa, haciendo caso omiso a la creencia de que llevar a bordo a una mujer era producto de mala suerte. Zarpó el 13 de febrero de 1748 y desafortunadamente el primer oficial también estaba enamorado de la esposa de Peel, así que tras varias celebraciones en el barco, la ira y la envidia del hombre fue creciendo a tal grado que intencionalmente estrelló el Lady Lovibond en un banco de arena conocido por causar naufragios. La goleta de 3 palos, Lady Lovibond, es una de las que figuran en la larga lista de barcos fantasmas del Reino Unido. Su naufragio, que sucedió en Godwin Sands, cerca de Kent, costa del sudeste de Inglaterra, tramo peligroso de bancos de arena mencionado por Shakespeare en El Mercader de Venecia, tienen fama de ser un cementerio de barcos, estimándose en más de 2000 los barcos perdidos en sus arenas movedizas. Existió una investigación y en ella la propia madre de John Rivers lloró mientras testificaba que había oído decir a su hijo que tenía una venganza para Simon Reeve. El tribunal no llegó a comprender que un hombre pudiera cometer el acto de hacer naufragar un buque por amor frustrado, y dieron el veredicto de naufragio por accidente. La primera vez que se denunció el avistamiento del barco Lady Lovibond como figura fantasma fue en 1798. Los protagonistas de la visión fueron el Edenbridge, que bordeando esa zona arenosa fue sorprendido por una galeta de 3 mástiles con las velas desplegadas. Evitó su colisión, pero quedó sorprendido por los sonidos de festejos que parecían venir de las cubiertas inferiores del barco. Fue más grande su sorpresa cuando al denunciar el incidente se le comunicó que su relato había sido similar al de un barco pesquero que habían visto esta goleta encallar y luego las arenas vacías y silenciosas cuando habían intentado localizar supervivientes. También parece que se volvió a avistar en el año 1848. Los que lo vieron aseguraron que parecía una visión real, aunque despedía un resplandor misterioso. En esta zona existen otros barcos fantasma como el SS Monrose y el Shrewsbury,
Dice la leyenda que cada 50 años puede verse flotando a este barco, el Lady Lovibond, alrededor de las aguas de Kent. No obstante, no existe constancia alguna de haberse producido un nuevo avistamiento en el año 1998. Y la cuarta historia habla del caso del Octavius. Si hay un barco misterioso, ese es el Octavius. Un buque que a mediados del siglo XVIII fue el protagonista de una siniestra historia sobre barcos desaparecidos, que mezcla la tragedia y el misterio a partes iguales. Una realidad palpable que dejó heladas, nunca mejor dicho, a las autoridades de la época por la crueldad de lo que allí se vivió. Aunque siendo honestos, todavía no hay respuestas para ello. Todo parecía ir según lo previsto, y es que el viaje, que comenzó en el año 1761, con origen en Londres y destino a China, se llevó a cabo de una manera normal. Eso sí, la cosa cambió para la vuelta. Una vuelta en la que el capitán del Octavius decidió tomar un camino más corto. Para ello tenían que cruzar el Paso del Noroeste, una travesía que, dicho sea de paso, hasta ese momento nunca se había llevado a cabo con éxito. El Octavius no iba a ser una excepción, ya que una vez que se adentró en aquel misterioso marino, nada más se volvió a saber de él. Lo cierto es que en ningún momento habían enviado una señal de socorro, por lo que se pensaba que al menos en un principio todo iba según lo previsto. El 11 de octubre del año 1775, el Octavius, casi por arte de magia, volvió a emerger de las aguas para hacer acto de presencia. El buque fue encontrado en Groenlandia por un barco ballenero de nombre Herald. Ahora llegaría lo peor, ya que cuando la tripulación del Herald abordó el barco que estaba a la deriva, se toparon con una escena que jamás podrían borrar de sus retinas. Y es que para su asombro se encontraron a toda la tripulación congelada, una congelación que a tenor del aspecto que tenían, tenía que haber llegado de manera súbita. La versión oficial, que no podía ser de otro modo, era bastante ortodoxa. De hecho, se llegó a asegurar de manera categórica que el barco quedó bloqueado por las gruesas capas de hielo, terminando así con la vida de los tripulantes del Octavius. Pero ¿cómo es posible que un capitán de barco muriera congelado sentado en su silla? Es increíble. Y la verdad, también podría decirse que es creíble, valga la redundancia, que según narraron los hombres del Herald, los marineros de a bordo no hubieran luchado contra el frío. Cómo de súbita fue la variación de temperatura para no dar lugar a la huida, sea como fuere. Lo cierto es que los cadáveres se quedaron allí hasta que llegaron las autoridades. ¿Por qué? Muy sencillo, y quizás sea un código que nunca sabremos, pero los miembros del ballenero que les abordaron no querían tocar sus cuerpos. Hablaban de una maldición. Y la última y quinta historia de este programa habla del caso del SS Baichimo. El buque carguero de 1.322 toneladas SS Baichimo formaba parte de la flota de la compañía Hudson's Bay. Fue construido en Suecia y su tarea consistía en navegar por las rutas comerciales de los remotos territorios del noroeste de Canadá. Fue votado en 1914 y usado en Europa durante la Primera Guerra Mundial, e hizo su viaje transatlántico hacia Canadá en el año 1921. El SS Baichimo pasó a la siguiente década bordeando la costa de Canadá, dedicado a la recolección de pieles, pero el 1 de octubre de 1931 el buque quedó atrapado en el hielo cerca de la costa de Alaska, y su tripulación escapó al enfrentarse a una fuerte tormenta. Después de varios intentos de regresar a bordo, 15 hombres decidieron construir un refugio en el hielo y capear la tormenta con la esperanza de liberar la nave en última instancia. Pero luego, el 24 de noviembre, una ventisca de nieve barrió la zona y cuando se despejó el SS Baichimo había desaparecido. El capitán y la tripulación asumieron que el barco se había hundido en la tormenta, pero no pasó mucho tiempo antes de que se escucharan rumores de que en realidad se había movido algunas millas desde donde había quedado atrapado en el hielo.
Efectivamente, así había sido, y la tripulación logró alcanzar la nave, tras lo cual la despojaron de su carga y la abandonaron pensando que estaba demasiado dañada y que no podrían salvarla. No fue así, y el buque no se hundió. Durante varias décadas, el SS Baichimo fue visto a lo largo de la costa de Alaska en muchas ocasiones. Los avistamientos no se limitaban meramente a los típicos informes relacionados con barcos fantasmas, es decir, visiones de formas extrañas en el horizonte. En lugar de eso, varios grupos abordaron el SS Baichimo. En 1933, un grupo de navegantes que se encontrara en medio de una tormenta implacable no solo abordó la nave, sino que pasó 10 días atrapados dentro de su superestructura. También ha sido visto por equipos de trineos tirados por perros, así como por grupos de buscadores de petróleo que recorrían aquella remota y helada esquina de América del Norte. Un capitán que abordó el barco fantasma con la esperanza de poder salvarlo de una vez, se vio a sí mismo atrapado por el avance del hielo. Otros esfuerzos similares se vieron igualmente bloqueados por el mal tiempo, y durante todo ese periodo el barco fantasma se mantuvo a flote. El último avistamiento del SS Baichimo data de 1969, casi 4 décadas después de que fuese abandonado en el hielo de Alaska. Durante años parecía que iba a convertirse en otro buque más reivindicado por los abismos del océano. Sin embargo, en el 2006, el gobierno de Alaska decidió investigar el caso, en un intento de determinar el destino del barco. No se encontró ningún rastro de la nave, y aunque es probable de que el SS Baichimo finalmente se haya hundido, también existe la posibilidad de que este barco fantasma siga rondando las aguas heladas de Alaska. Y con esto ya concluimos este programa. Como he dicho antes, muchísimas gracias por los 87 suscriptores que tenemos ya en el canal. Muchísimas gracias por seguirnos cada semana o cada vez que subamos un vídeo. Y muchísimas gracias por todo. No olviden poner su like y, por supuesto, compartir este vídeo por las redes sociales. Nos hará mucha falta vuestro apoyo, su apoyo. Hará mucha falta que juntos sigamos creciendo con NacChan. Como digo, hasta un próximo vídeo.